La bendita palabra del Señor. Oseas capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Gloria a Dios. Voy a leer uno y ustedes uno. ¿Ya lo tienen, hermanos, hermanas? Oseas capítulo 4, versículo 1 al 7. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el Señor: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Todos el 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Tome su asiento y vamos a, bendito Dios, predicar la palabra del Señor. Así que, hermano, predicaremos unos cuantos minutos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, porque recuerda que tenemos una reunión después del mensaje. Después de la culminación, nosotros, mi esposa y los diáconos y los ancianos y las diaconisas. Entonces, hermano, nuevamente, hermano, les pido que usted manténgase, hermano, bendito Dios, concentrado a la palabra de Dios. Yo creo que ya fueron al baño. Ahorita pues es momento de escuchar la bendita palabra de Dios. Así que, hermano, en esta hora vamos a hablar bajo el precioso tema: el enojo de Jehová contra Israel. Aleluya. Lo que tú has leído conmigo, eso fue real hace muchos años atrás. El Señor se enojó con su pueblo. Oiga bien, hermanas, el Señor se enojó con su pueblo en aquel tiempo. ¿Me están escuchando? Él se enojó con su iglesia. Ahora, hermano, pues dejó escrito para ejemplo para nosotros hoy en día. Bendito Dios, que el Señor está a punto de llegar. No lo sabemos cuándo. No sé si a la noche, al amanecer, al mediodía. No lo sabemos. Pero sabemos, bendito Dios, que Eclesiastés 9, hermano 4 dice: los que están dentro de los vivos saben que han de morir. No lo sabemos cuándo, pero quizás al salir de aquí nos toca la muerte. Ahí terminó el fin de nuestros días. Muchos hoy no se despertaron. La noticia cuentan que muchos accidentes hubo anoche y todos perecieron. Muchos están llorando hoy en estos precisos momentos. Inesperado la muerte. Ayer, antier, hermano, tenían quizás metas trazadas que llevar a cabo, pero llegó la mañana, hoy nada sucedió, porque nadie sabe si mañana será nuestro. Pero lo que Dios nos dejó escrito y nos habla a nosotros hoy. En aquel tiempo, hermano, todos lo sabemos, hemos escuchado varias veces.
que hubo, hermano, bendito Dios, un cautiverio de 70 años, que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por causa de su desobediencia. Estoy hablando de la historia del pueblo de Dios. Y recuerdan que Dios vive. Él es el primero y el fin, el último, el alfa y la omega. Existe hoy en día y su palabra nos habla. Ahora dice, yo creo que en su Biblia dice el título, controversia de Jehová con Israel. Pero Él nos habla, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El Señor habla. Hay una traducción que traigo yo, bendito Dios, el lenguaje actual dice: escuchen, israelitas, el mensaje de su Dios. Él les dice: yo tengo un pleito contra ustedes, los israelitas. Ustedes no son sinceros, ni aman a su prójimo. Todo el mundo mata, roba, miente, jura en falso y no es fiel en su matrimonio. Por todos lados hay violencia. Nadie me reconoce como su Dios. Y en la Reina Valera que leíste conmigo, el verso 2 dice: perjurar, oiga bien, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Oiga, hermanos, en aquel tiempo, idéntico como está la tierra hoy en día. Lamentablemente, hermano, hoy si les hago la pregunta a los que van conociendo la palabra, ¿quiénes son los pueblos? ¿Quiénes son los pueblos de Dios hoy en día? Y ustedes, hermanas, somos, en otras palabras, somos los israelitas. Somos el pueblo de Dios. Ahora hagamos una pregunta. ¿No habrá, hermano, mentira en nosotros? ¿Cómo lo mira usted? ¿Será que amamos a nuestro prójimo? ¿Será que no matamos? Literalmente nadie mata, pero matamos con nuestros labios. Matamos con simple mirada contra el otro, porque no hay amor en nosotros. En aquel tiempo sucedía en Israel. Habían muertos literales, habían asesinatos como dice la Biblia, habían homicidios tras homicidios, y eso le dolió al corazón del Señor. Hoy en día, como pueblos de Dios, debe de existir un amor fraternal dentro de nosotros verdaderamente. Tanto en las mujeres debe de haber un amor real, un amor verdadero, que nos amemos unos con los otros como Dios quiere que se haga. Alabado Jesús. Lamentablemente hoy dentro de nosotros hay mujeres, hombres, le cae mal ver el rostro del otro, le cae mal ver venir a alguien más. Solo quiere ser usted, quiere ser usted, quiere ser usted. Pero eso es en contra de la palabra de Dios. Debemos de amarnos, oiga bien. El Señor conoce cada vida. Ni aman a su prójimo. Todo el mundo mata y roba y miente y jura en falso. No es fiel en su matrimonio. Les hago la pregunta: ¿quién es fiel dentro de su matrimonio? Tal vez no traicionas a tu mujer. Tal vez, mujer, no tienes otro hombre después de tu marido, pero no hay amor real dentro de tu corazón. ¿Y tú crees que Dios le agrada esto? Mentir a tu marido durante tantos años, días, meses.
¿Usted cree que Dios no sabe cuando tú manipulas el amor tener en ti? El amor dentro del matrimonio hay manipulados, como lo vemos siempre dentro del pueblo de Dios. Dios te bendiga, pero de frente, pero aquí arde un odio terrible. Y por eso en su palabra dice: nadie me reconoce como su Dios. Al estar sentado dentro de una congregación, no solamente de estar sentado, Dios quiere que se haga muchas cosas. Basta de mentiras. Tal vez no robas, pero mientes. Tal vez no mientes, pero juras en falso. ¿Dónde está tu amor el día que te paraste aquí? Te amaré hasta que Cristo venga. Te amaré hasta que la muerte nos separe. Ahora, ¿dónde está el amor que tú juraste delante de Dios? Eso es lo que le dolió al corazón del Señor. Eso es lo que le dolió, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar. Hermano, por causa de Israel, por causa de su desobediencia, hasta la bestia del campo murieron, hasta los peces. Nos damos cuenta. Hagamos una pregunta allá en nuestro país, en Guatemala o en El Salvador o en México. Yo creo que hay partes donde ya no hay peces en las aguas, porque todos lo echamos a perder. Vamos en Guatemala, ya no hay bestias como antes. Vamos en pequeñas montañas, ya no hay tigre, no hay elefante, no hay, porque todos fueron muertos. Pensamos que porque los matamos, literalmente los matamos a través del pecado. Vayamos a ver en la montaña de esta nación. Aquí hay peces en todos los lagos, hermano. Uno, porque hay abundancia de comida. Otro, porque lo cuidan la gente. Pero nosotros, o en Israel en aquel tiempo, todo Dios lo quitó. Dios lo puso para el consumo de su pueblo, pero por causa de su desobediencia, Dios las quitó de Israel, y todos los peces y las bestias del campo. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros hoy en día, tanto trabajo, tanto lucha, tanto, hermano, de lunes a domingo. Ojalá que hubiera otros días más dentro de la semana, y no hay prosperidad. ¿Por qué? Porque no somos leal delante de Dios. ¿Por qué carecemos de ciertas bendiciones en nuestra vida? Porque no vivimos la palabra como Dios quiere que se haga. Hermano, el Señor se enojó por cuando ustedes me han desobedecido. Voy a exterminar esta tierra. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Oiga bien, hermanos, entra un punto muy terrible aquí. Bendito Dios, en la versión que yo traigo explica un poco más. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. Nadie más es responsable. Oiga bien. Por eso, predicadores, empezando desde mi persona como pastor, de todos los ancianos que predican, predicadores, mi esposa, hermana Antonieta, 2 mujeres apenas que predican, tenemos la tarea de reprender al que no le agrada a Dios. Recuerda, vamos a reprender al pecado que está en la persona, no a la persona. Porque si rechazamos a la persona, ¿dónde estaría el amor en nosotros? Sino rechazar el que está mal en él. A mí, como pastor, estoy siendo rechazado por ciertos pastores, porque, hermano, la Biblia me enseña
que tenemos que andar en las sendas antiguas. Anteriormente, desde Adán hasta los profetas antes de Cristo, los siervos nunca se vistieron de modas que como hoy existe. Hombres apretaditos de pantalones, corte de pelos desbaratados y una línea aquí, como que salió un caracol ahí derechito. Eso es en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que yo reprendo, mas no te reprendo a ti. Tú eres criatura de Dios, y si te conviertes serías mi hermano en Cristo Jesús. Hablando de las mujeres, yo no odio a nadie, pero la Biblia me enseña de estar en contra de las modas del diablo que está poniendo hoy. A mí me reprochan porque estoy en contra de, hermano, bendito Dios, de, hermano, lo que dice Judas 19, de la sensualidad. Estoy en contra, no es que yo, la Biblia me enseña y tengo que refutarlo, tengo que decir, porque ¿sabe qué? Predicadoras, un día el Señor nos pedirá cuenta. ¿Qué hiciste con las mujeres? Les hablaste para que quitaran la pintura, les hablaste para que tiraran la minifalda, les dijiste para que se quitaran todo las modas mundanas. Hay que decirlo, porque en aquel día, ustedes no lo crean si no leen la Biblia, un día, oiga bien, un día yo estaré enfrente de Cristo cara a cara. Y me van a preguntar por el secretario hasta allá, hasta el último. Luego con las hermanas hasta atrás. ¿Qué hice con ustedes? Por eso, hermano, vino castigo del Señor. Ahora, el Señor no nos enviará 70 años al cautiverio. A mí me dicen es que hay un pastor dentro de nosotros que cuando predica envía de una vez a las mujeres al infierno. Ni Dios enviará a nadie al infierno. La mujer se está encaminando sola al infierno. El hombre se está yendo por sí solo al infierno. Déselo fuerte si quieres alabar a Dios. Yo no tengo el poder. ¿Quién soy yo para enviar a alguien al infierno? No, es el hombre, es la mujer que quiere ir al infierno. Le hago la pregunta: ¿para quién fue hecho el infierno? ¿Para el diablo y sus ángeles? Pero el que se pone contra la palabra de Dios, tal es que es enemigo de Dios. Y ha traducido: el que es en contra de la palabra es hijo del diablo. No lo digo yo, dice la Biblia. Por eso en aquel tiempo, hermano, se enojará Dios, hermano, porque terrible, hermano, la conducta de su pueblo. Caerás. Oiga bien, está hablando, caerás. En aquel tiempo fueron cautivos todos. Les hago la pregunta: si viniera la migra hoy en día, por lo más algunos bien como que nada, intocable, se va conmigo de una vez. Algunas hermanas muy intocables se mira como que no, usted se va también. Ahora el que tiene papel pues se va a quedar aquí. No va a tener miedo porque sacarán su tarjeta, o los que nacieron aquí no hay problema. Pero la mayoría toda en un solo camioneta. Así fueron llevados los israelitas en aquel tiempo, cautivos. Oiga bien, cautivos por 70 años. Pero ahora ya no se trata de 70 años, sino el que no obedece la voz de Dios.
será por toda la eternidad. Y allá no habrá salida. Allí será el crujir de dientes. ¿Lo tiene en su Biblia? Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Oiga bien, qué terrible. El que hace mal, todo se irá con él. De día y de noche pecan, dice la traducción, y hacen pecar a los profetas. Por eso destruiré a su descendencia. Oiga bien, no es cosa fácil la vida de nosotros, pero tampoco no es, hermano, costoso de vivirlo. Hagamos la voluntad de Dios. Amén. Hay temas que estamos tocando hoy en los estudios y a muchos no les está gustando, pero esa es parte de nuestra salvación. ¿Cómo vamos a obtener el hombre hoy en día? ¿Por qué se levantó Dios contra Israel? Porque empezó a vivir como se les pegaba la gana. Vienen al culto cuando se les pega la gana. Viene a la oración cuando se le pega la gana. ¿Me están escuchando? Tiene su propia agenda a su gusto, no lo que Dios quiere que se haga. Empezó a vivir como quiera. Hermano, hoy en día nos damos cuenta qué terrible es esa vida. Se les está diciendo a ustedes que vivir falsamente delante de Dios contraerá consecuencia. Con venir a la iglesia una vez a la semana, al mes, no hará nada por ti. No habrá salvación. Los que están unidos hermano, en matrimonios o unión libre, es tiempo a que realicen su matrimonio. Es tiempo a que se prepare delante de Dios. El que no está bautizado, bautícese. Haga el cumplimiento de la palabra de Dios. Puede pensar, muchos dicen, es que no quiero cometer error. Error es el que estás cometiendo. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no la hace, ¿qué dice? Le es pecado. El que sabe que debes de amar a tu prójimo y no la amas, le es pecado. Mira cómo está, cerquita está el pecado. Cerquita. El que sabe que al venir a la oración es bueno y no la hace, ¿qué es? Cometes pecado delante de Dios. ¿Y qué es lo que hay en la boca del hombre? Yo voy a la oración cuando yo quiera y cuando nazca. El Señor te dice lo mismo. En el día Él lo decidirá, si al infierno o al cielo. Pero medita, ¿dónde irás? Porque el Señor en aquel tiempo juzgará con justos juicios. El que hizo lo bueno, bueno recibirá. Y el que hizo lo malo, malo va a recibir. Entonces mira, se le está diciendo la palabra, el verso 6, muy conocido: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Terrible. Por cuando desechaste, oiga bien, por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando vemos, hermano, que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, ahí podemos ver como que, hermano, como que no tuviera la culpa. Pero abajo dice, por cuando desechaste el conocimiento.
por cuando tú rechazaste el mandamiento de Dios. Ven a los cultos todos los días si se pudiera. Porque yo no conozco cómo trabaja usted, pero si vienes a las 5, a las 6:30, alcanza uno de venir aquí. Con todo ese anhelo de venir a escuchar palabra, llega hasta las 7. Usted, hermano, usted como hombre, con 10 minutos, hermano, usted ya está fuera del baño. Véngase aquí tan siquiera a escuchar la palabra de Dios. Si no haya tiempo tan siquiera a escuchar la palabra. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo la viví. No porque soy pastor, estoy fiel en todos los servicios. Desde que me convertí, puse a Dios mi prioridad número 1 en mi vida. Cueste lo que cueste, aún hoy en día estamos siendo vituperados con mi esposa de muchas formas, pero no por el vituperio del diablo me voy a quedar sentado. Al contrario, quiere decir que ando bien delante de Dios. Me impulsa de seguir, me impulsa de buscar a Dios. Pero hermano, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Ahora la versión: mi pueblo no ha querido, oiga bien, reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. Yo también me olvidaré de sus hijos. Fueron los sacerdotes, hermanos, los sacerdotes. ¿Dónde estaban los sacerdotes? En el templo de Dios. ¿Pero por qué fueron llevados cautivos? Porque no vivieron la palabra de Dios. Empezaron a permitir corrupción dentro de la congregación. Está bien, hermana, píntase la ceja. Es más, no habrá cola de caballo y ponlo encima de tus cejas. Viva como quieras. Joven, no importa, venga con tu pantalón apretadito. Es más, con short y chancleta, véngase aquí. Alabemos a Dios. Lo que Dios quiere es el corazón, como muchos están diciendo hoy. Es que yo salí de la iglesia allá que está allá. Es que cómo exigen el ayuno, cómo exigen la oración. Pero ese es el fundamento del cristiano: la oración, el ayuno, la vigilia, el amor, la paz que hay dentro de nosotros. Y fue destruido, hermano, bendito Dios, todos los sacerdotes fueron llevados, predicadores, vida que, hermano, que corremos, peligra nuestra vida, no solo nuestra vida, la salvación. Porque esa vida un día tiene que dormir, pero la salvación, hermano, eso es lo que estamos peleando. Alabado Jesús. Hermano, es terrible. Ahora, bendito Dios, dice el verso 7: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Hermano, la traducción dice mientras, oiga bien, la traducción es más claro. Me gustaría que usted intentara de comprar estos libros, estas Biblias. Dice: mientras más sacerdote había, más gente que pecaban contra mí. Por eso, en vez de premiarlos, los voy a humillar. ¿No se dan cuenta hoy en día cuántas iglesias hay alrededor de Marieta?
Aquí estamos nosotros. Por la Big Chicken hay 4 que yo conozco ahí, juntitos. Ustedes conocen dónde están, ¿verdad? Aquí por la 280 hay otro. Después de la 280, no sé cómo se llama, ahí está otro. Más para allá, ahí está otro. Tanta iglesia. Hay iglesia, hermano, no importa la oración. Solo véngase el sábado o el domingo, pero traiga tu diezmo, no hay problema. Qué gozo en esa iglesia, hermano. No ore, no hay problema. Sus rodillas siguen virgen todavía. No hay ayuno, pero está predicando. Ahí está la mujer que ya abandonó a su marido y ahí está como líder. Ahí está el roba mujer y roba marido, ahí están encuevados allí. Y el pastor dice: todo está bien. Todos vamos a ir al cielo. Hay muchos pastores, mucha gente pecaron contra mí, dice el Señor. Porque el uno dice otro, el otro dice otro, el otro dice otro. Pero más el que habla la verdad, ¿dónde está la iglesia llena? Porque se reprende el pecado. Hace unos días estábamos, hermano, hablando acerca del Monster. Buen cristiano, sí, pero si sigues tragando esa cosa. La letra que contiene es 666, el sello del diablo. Y la O contiene una cruz. Y cuando tú tragas el Monster lo conviertes en cruz invertida, burlándose del sufrimiento de Cristo. Y a eso no le gusta. A eso siguen todavía en el carro y muy cristiano y muy músico. Ojalá que no haya predicador todavía. Mira, no hay gozo, no hay amenes, porque se le da a la inyección donde más duele. Pero vaya con otros pastores, hasta está bien, échate una cervecita muy helada, ya viene el calor. Una coronita muy helada, no hay problema. El que condena dice: el que sale de la boca. Mentira del diablo. Por eso entre más pastores hay, la gente pecan más. Porque aquí sintió que el mensaje está terrible, se va donde se predica puro amor. Tantas mujeres han venido que traían unos tacones que pareciera mira. Y ya se fueron. ¿Por qué? Porque no les gustó. Y allá sí les gustó. Un día fuimos a comer con mi esposa y salió un pastor con todos sus miembros, puros sexys, hermano, con tacones así. Y llevaban sus maridos, supuestamente. Llevaban sus hombres. Y cuando nos vieron, cada quien tiró su hombre ¿Por qué? Porque era hombre robado. Porque el que anda con su verdadero marido, ¿qué le importa que mire el que mire? ¿Sí? ¿Acaso que nos vamos a avergonzar de nuestra esposa tras nosotros? Yo de mi parte, yo estoy contento cuando va conmigo. Pero aquellos, quítese y todos, hermano, ¿qué está pasando allí? ¿Quién es el culpable? El pastor, porque predica mentira. Porque dice todo para adentro. No, allí hay pecado. Amén. Por eso se enoja el Señor. Ya se enojó con Israel en aquel tiempo. Ahora usted debe de estar contento porque no ha venido. Hay oportunidad de arrepentimiento. Hay oportunidades nuevas para que usted se arregle delante de Dios. Entonces, hermano, la palabra es, hermano, el verso 8 daré lectura. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Oiga bien,
Qué terrible. Del pecado de mi pueblo comen. Por eso, hermano, no importa varones. Pueden buscar otra chica ahí, aunque esté su esposa aguantando allá, pero traigan sus diezmos. Y les voy a poner a predicar aquí, que nos den un mensaje también. ¿Qué? ¿Ustedes creen que no hay pastores así? No hay problema, hermano, vivan como quieran. Peca con tu carne, Dios perdona. Mentira del diablo, el que se ensucia ni con lija ni con jabón se puede limpiar, porque has ensuciado su alma, que no se ve, y esa mancha nunca se eliminará delante de Dios si no hay arrepentimiento total. Por eso, hermanos, varones, los que me apoyan en este ministerio, les agradezco cuando me dan una ofrenda, pero yo sé que les estoy hablando la verdad. No les estoy manipulando. Si usted está en pecado, aunque me traiga 100 cada semana, irás al infierno si no te acatas a la palabra de Dios. No te estoy enviando, ustedes se están caminando solo. No lo digo yo, es que dice la palabra: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a su obra. Oiga bien, el pastor mentiroso se irá de corbata también con el pecador. Aunque no es pecador, pero permite el pecado de otro, se irá, hermano. No hay perdón para eso. Por eso vivamos la palabra de Dios. Es duro, sí, pero hay que vivir la palabra de papá, porque si no, no hay salvación. ¿Me están escuchando, hermanas? Esta es palabra de Dios, no es mi palabra. Alabado Jesús. Yo quisiera predicarles, hermano, un tema muy, hermano, de la cual le ruego a Dios, pero el Señor me dice: yo te he puesto, sigue predicando mi palabra. Entonces, hermano, no puedo hacer nada. Entonces el verso 10 dice: comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Qué terrible, hermano, el último verso que yo leí. O sea, cuando fueron cautivos el pueblo de Israel, ¿qué dice? Fornicarán, ¿qué dice? Oiga bien, hermano, por eso, ¿quieren que le diga esto, Juli, para terminar? ¿Sí? ¿Quieren que le digan esto? Hermano, a veces nosotros, hermano, ya no hay hijos, ya no hay nada. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dijo? No te cuidas, hombre. Mujer, no te inyectes. Ahora está enfermo, hermano, de la matriz. ¿Quién fue el culpable? Usted mismo. Así que no se para tu nariz cuando se predica la palabra. Usted es el culpable, no el predicador. ¿Sí? No el predicador, usted es el culpable. Comerán, dice, pero no se van a llenar, como los patos. Ve que los patos, hermano, y nunca se llenan, directo. ¿O no has visto los patos así? Va de trabajar y lo meten al costal, hermano, vacío. Lo meten y abajo no se dan cuenta que está roto, está directo. ¿Por qué? Desobediencia. ¿Dónde está su diezmo delante de Dios? ¿Dónde está? Es que yo gano buen dinero, 1000 a la semana y solo trae 20 aquí. Es más nada. Y dice, pero no se saciarán. Fornicarán, ¿qué dice? O sea, van a dormir juntos, pero no van a tener hijos, no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Así que vivir la palabra de Dios y habrá bendición y habrá vida eterna. La paz de Cristo en sus corazones. Esto es la bendita palabra de Dios. Fuerza, fuerza, hermanos. Bendito Dios. Todos los predicadores,
A veces hemos escuchado que copian del pastor. No, hablamos de la palabra de Dios. Y usted siga hablando, siga predicando la verdad. Amén. Entonces, hermano, pues es todo. Yo creo que hay anuncio. Muy bien, hermano. El tiempo es a nuestro secretario en esta preciosa hora. Ofrenda de palma al Señor.